Ya, doctora, se comenzó a transmitir. Parto entonces. Sí. Bueno, muy buenas tardes y les doy la bienvenida a todos los colegiados y colegiadas que se unen a nosotros. Estoy con una muy buena compañía. Bueno, tenemos una reforma tributaria que ha sido presentada por el gobierno del presidente Boric. Busca básicamente generar recursos para financiar responsablemente, dice, otras reformas estructurales. Busca ampliar los derechos sociales y busca diversificar la productividad del país. Se incorporaron varias reuniones, después de varias reuniones se contó con el apoyo de organismos extranjeros e internacionales, se hizo un diálogo social y se tuvo en cuenta más de 75 expertos. Pero obviamente es una reforma que provoca dudas y que ha provocado bastantes dudas entre los médicos y médicas. Es por eso que hoy día nos acompañan dos abogados. Los dos son socios y parte del estudio jurídico Juan Agustín Figueroa. Está con nosotros Jorge Torres Zúñiga, Jorge Gonzalo Torres Zúñiga, que es abogado de la Universidad de Chile. Él es profesor de posgrado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, es magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional de la Universidad Católica, tiene un máster en Administración Tributaria y Hacienda Pública en Madrid, es magíster en Derecho Penal y se desempeñó como abogado del Servicio de Impuestos Internos, llegando a ser subdirector jurídico. Y también está con nosotros Rubén Bustillos Borja, abogado también de la Universidad de Chile, miembro del mismo estudio jurídico, Juan Agustín Figueroa, profesor de la Universidad de Santiago en la Facultad de Administración sobre Introducción al Derecho, diplomado en Tratados de Libre Comercio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile con estudios de la Universidad de Columbia, y que también se desempeñó en el Departamento de Defensa Judicial de Impuestos Internos, y yo con esta presentación les agradezco a nuestros invitados y espero que en esta charla podamos adentrarnos más en conocer los detalles de esta reforma, cómo va a afectar al país y de alguna manera la relación que tiene con nuestro quehacer médico. Muchas gracias a los dos y los dejo. Les pido que las preguntas las vayan anotando porque al final habrá un espacio para hacerlas. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora, por la presentación. Vamos a partir con este tema tan complejo, ¿no es cierto? Derecho tributario ya de por sí es complejo. ¿Ah? Y más, sobre todo ahora que viene con esta reforma tributaria. Entonces, nosotros vamos a ver esta reforma, este proyecto de ley de reforma tributaria en sus aspectos sustantivos. ¿Ah? Aquí vamos a ir pasando. Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que tener en cuenta, y ustedes cuando tengan la presentación van a poder ver, referencia al IR, Ley de Impuesto a la Renta, DL, Decreto Ley, DFL, Decreto con Fuerza de Ley, Año Tributario, Impuesto a la Renta de la primera categoría, etcétera. Esas son, ¿no es cierto?, un glosario tributario introductorio para que ustedes puedan tenerlo. Ahora, ¿cómo va a ser esta estructura de esta exposición? Bueno, partimos con unos conceptos básicos para tener en cuenta esto. Después se nos pidió, bueno, explicar básicamente el actual sistema impositivo y el esquema, ¿no es cierto?, básico de los impuestos en nuestro país. Y también nosotros quisimos tocar brevemente dos leyes, que ya son leyes de la República de este año 2022, no muy publicitadas, ¿ah? La ley 21.420 y la ley 21.453. Una tiene relación con el IVA y otra con el secreto bancario. Y luego Rubén, ¿no es cierto?, va a tratar el proyecto de reforma y yo me voy a referir a la parte final y al curso del trámite legislativo de esta reforma tributaria. Ahora, las reformas tributarias en nuestro país no son nuevas, ¿ah? Y yo quiero señalarles que todos los gobiernos, una vez cuando asumen, tienen su programa de gobierno y necesitan financiarlo. ¿Ah? Por lo tanto, nuestro país ha tenido sucesivas reformas tributarias, con la presidenta desde, bueno,
desde el presidente Elwin en adelante han habido, no sé, aproximadamente 20 reformas tributarias o más. ¿Ah? La más relevante el 2010, 2014, y después, ¿no es cierto?, toda esta nueva estructura. Esta es una nueva estructura. Entonces, el concepto básico acá es renta. Renta, ¿qué es lo que es renta? Y si ustedes se dan cuenta, es un concepto muy amplio, es decir, todo puede ser renta, dice los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad, y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación. Y aquí en este concepto cae todo, ¿verdad? Incluso en el Servicio de Impuestos Internos se señalaba, o está la teoría, si los ilícitos también tributan. Bueno, técnicamente sí, podría darle una respuesta. ¿Ah? Si alguien se dedica a una actividad ilícita, bueno, tendría que tributar. Pero esa es una discusión bastante doctrinaria que existe. También hay concepto de renta de vengada, la que se tiene, ¿no es cierto?, un crédito, un derecho, la percibida, la que ingresa al patrimonio, materialmente al patrimonio de la persona, y por sociedades de personas. ¿Ah? Y en esta definición dice las sociedades de cualquier clase de dominación, excluyéndose únicamente las anónimas. Y vamos a ver que ahí hay una pequeña contradicción con la ley de carácter general. Los impuestos finales, cuando nosotros nos referimos a impuestos finales, nos referimos, bueno, a dos impuestos, el impuesto más progresivo, que es el global complementario, es decir, a mayor renta, mayor nivel impositivo, y el impuesto adicional, que lo pagan las personas que no tienen domicilio o residencia en Chile. El establecimiento permanente, un lugar que sea utilizado para realización permanente o habitual de todo o el parte, negocio, giro o actividad de una persona, entidad, que no tenga domicilio ni residencia en Chile. Bien. El impuesto al capital, básicamente tenemos el impuesto de primera categoría. Cuando nosotros estudiamos estas materias, nos decían, mira, aquí está el impuesto al capital, las rentas del capital y las rentas del trabajo. Bueno, la primera categoría, tributo que se aplica a todas las actividades del artículo 20 de la ley de impuesto a la renta, es decir, actividades industriales, comerciales, agrícolas, prestación de servicios, extractivas, entre otras. Y, por supuesto, dos impuestos, el impuesto único de segunda categoría, que es el impuesto único al trabajo, que es progresivo también, y el impuesto global complementario, que engloba todas las rentas. ¿Ah? Todas las rentas aquí se engloban. Incluso si yo tengo, ¿no es cierto?, cuenta en el extranjero, bueno, yo tengo que declarar la ganancia que he obtenido. Y la reforma, como les va a explicar Rubén, toca precisamente estos dos tipos de impuestos, el impuesto único de segunda categoría y el impuesto global complementario. Y claro, es progresivo este impuesto. A mayor renta debo contribuir más hacia el Estado. El impuesto adicional, que afecta a las personas que no tienen domicilio ni residencia en nuestro país, aproximadamente una tasa de un 35%, y el legislador, como se estableció este impuesto a la renta que es tan amplio, estableció en el artículo 17 muchos casos de ingresos no constitutivos de renta. Y ustedes van a ver también el impuesto al valor agregado, que tiene mucha importancia y va a tener mucha importancia para el año 2023. Y el impuesto al valor agregado, lo que nosotros conocemos básicamente como el IVA, es el recargo sobre el valor del bien o servicio adquirido. Y aquí, ¿quién lo soporta? El consumidor final, no el productor o comerciante, que es el que lo retiene. ¿Ah? Ahí se les pone un pequeño ejemplo
el valor de un escritorio, ¿no es cierto?, puede ser 300.000 pesos, pero cuando una persona va a comprarlo, el vendedor le hace el recargo del 19%, y eso 57.000 pesos, que equivalen al 19%, y por lo tanto le dan el documento, ya sea la factura o la boleta, por el total, los 357.000 pesos. Y el otro concepto, que esto cambió, ¿no es cierto?, por residencia, toda persona que permanezca en Chile en forma ininterrumpida o no, por un periodo que en total excedan de 183 días, dentro del lapso de cualquiera de los 12 meses. Estos conceptos los vamos a tener que tener en cuenta. Y el esquema impositivo en general de nuestro país, que tenemos todos los contribuyentes, a veces no nos damos cuenta, ¿no es cierto?, porque tenemos el impuesto al valor agregado, impuesto a productos suntuarios, impuesto a las bebidas analcohólicas y productos similares, y estos son, ¿no es cierto?, impuestos correctivos de ciertas conductas para desincentivar el consumo de alcohol o para desincentivar el consumo del tabaco o los combustibles. También tenemos el impuesto a los actos jurídicos, timbre y estampilla, y los aranceles del comercio exterior. Y los impuestos directos afectan directamente al contribuyente: impuesto a la renta, impuesto único de segunda categoría, que son los sueldos, salarios, ¿no es cierto?, y el impuesto global complementario adicional, y otro impuesto, y este impuesto se va a ver incrementado en mayor medida, el impuesto territorial. Si ustedes ven ahí, hay un esquema general de los ingresos, o esquema a la renta. Ingreso, renta, primera categoría, segunda categoría. Primera categoría, rentas del capital. Segunda categoría, rentas que provienen del trabajo, ya sea dependiente o independiente. También en el régimen de primera categoría tenemos un régimen empresa, tenemos un régimen ProPyme, de transparencia tributaria, que también es PYME, que es el 14D, también está la sin contabilidad, y la renta presunta, que siempre todos los ministros de Hacienda, y esto es una constante, han tratado de ir eliminando, de decir no, recortando los beneficios de la renta presunta, y algunos, lisa y llanamente, en algunos otros proyectos, a mí me tocó analizar que se quería terminar con la renta presunta. Y bueno, y eso ha sido muy, muy difícil para todos los gobiernos que han visto materia tributaria. Y por supuesto, todo esto va a los impuestos finales, global complementario y el impuesto adicional. Los actuales sistemas de tributación. Y acá, ¿no es cierto?, ¿cuáles son? La renta presunta. Y aquí en la renta presunta, ¿por qué les digo yo que esto tiene determinados requisitos o características? Por ejemplo, ¿quiénes se pueden acoger a rentas presuntas? 3 tipos de actividades: agricultura, transporte, minería. ¿Ya? 9.000, ¿no es cierto?, unidades tributarias de ingreso, de capital efectivo 18.000, transporte, ingreso 5.000, capital efectivo 10.000, minería 17.000 de ingresos y capital efectivo 34.000. Bueno, esta tiene todo un tratamiento más beneficioso. ¿En qué sentido es ese beneficio? Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuál es el beneficio? Bueno, es que aquí vamos a presumir la renta. ¿En base a qué? Por ejemplo, la actividad agrícola en base a un 10% de los avalúos del predio agrícola. Bueno, y eso evidentemente es muy conveniente para los contribuyentes. Igual que el transporte. ¿Cómo se va a calcular su impuesto a la renta? Bueno, se va a calcular, ¿no es cierto? Se hace un porcentaje, por así decirlo. Se presume de derecho que la renta líquida imponible de los contribuyentes que exploten vehículos es igual al 10% del valor del corriente de plaza del vehículo.
Lo cual evidentemente es muy rentable ese tipo de sistema tributario, no lo podemos negar. En segundo lugar, en este sistema actual, tenemos el sistema que quedó, el semi-integrado, que es el impuesto de primera categoría, que tiene un 27%, que debe llevar contabilidad completa, y, por supuesto, si esta empresa paga sus impuestos, estos socios, los socios, van a poder utilizar ese crédito a los impuestos finales, un 65%. Y esto es el que Rubén va a tratar, que se quiere también modificar. Y aquí le hago un cuadro resumen, porque lo otro, ¿no es cierto?, por razones de tiempo no lo vamos a poder ver, pero ¿cómo se determina la renta líquida imponible? Ingresos, costos, gastos agregados, deducciones, gastos rechazados, y finalmente, y el gasto rechazado en el fondo tiene un castigo de hasta un 40%. Y acá está esto, ¿no es cierto?, más detallado, pero eso es el resumen central. Después tenemos el régimen ProPyme, régimen para la micro, pequeña y medianas empresas, y acá se aplica esto en un concepto general para todas las pymes, que el capital tiene que reunir ciertos requisitos copulativos para acogerse a esto, sociedades, que el capital efectivo al momento del inicio de sus actividades no exceda de 85.000 unidades de fomento, y que el promedio anual de los ingresos brutos percibidos y vengados, ¿no es cierto?, no exceda de 75.000 unidades de fomento. Y esta tasa, porque hemos tenido, la tasa normal es un 25%, pero desde la operación renta 2022 y 2023, ¿no es cierto?, vamos a tener esta tasa reducida del 10%. La determinación, ¿no es cierto?, de la renta líquida imponible es más fácil en términos generales, y hay una opción a un incentivo al ahorro para este tipo de régimen tributario. Y, claro, tiene la obligación de llevar toda una serie de registros que han salido. Registro de renta afecta a impuestos finales, que se llama RAI, registro de renta exentas de ingreso o no renta, REX, registro de saldo acumulado de crédito. Bueno, esto, sinceramente, el sistema tributario, y esta es una crítica en nuestro sistema, pero en general, es que es muy complejo. Un contribuyente en la actualidad, sinceramente, no puede hacer su declaración a la renta solo. Es prácticamente imposible. Y el cuarto régimen, que es el ProPyme o transparente. ¿Y en qué consiste? En que la empresa está, por así decirlo, no paga el impuesto de primera categoría, pero todos esos ingresos se van al impuesto final, es decir, al global complementario. Y aquí no tienen los contribuyentes la obligación de llevar ningún tipo de registro contable, lo que es un contrasentido, porque después cuando uno lo citan al servicio, bueno, como prueba, tienen que probar con contabilidad. Pero ahí hay un contrasentido de la ley. Y acá, en un breve análisis, y acá podríamos hablar muchísimo más, pero empezó a regir el 4 de febrero del 2022, se publicó, y algunas partes ya rige, otras no, que limita o elimina o reduce exenciones tributarias. Bueno, se crea un impuesto al lujo, helicóptero, hay una sobretasa del impuesto territorial para el 2023, cantidades recibidas por los beneficiarios de seguros, de vida, van a estar grabados con IVA, antes no, limitación de los beneficios del DFL número 2, relativo a vivienda económica, pero lo que me interesa tratar
es la modificación de los servicios grabados con IVA. ¿Y por qué esto? Porque ahora la regla general es que todos los servicios van a ser grabados con IVA, pero la ley da un alcance. Esto a contar del 1 de enero del 2023. No se aplica a las sociedades de profesionales establecidas en el artículo 42, número 2 de la ley de la renta. Estarán exentos de IVA cuando opten por declarar su renta con las normas del impuesto a la primera categoría, ¿ya? Pero, y ahí está la modificación, para que todos, ¿no es cierto?, queden grabados con IVA, y el Servicio de Impuestos Internos hace poco, y ahí se los voy a también enviar, vamos a enviar un material adicional, estableció qué son las sociedades de profesionales, que nos afecta a los abogados, contadores, médicos, ingenieros, a los profesionales en general. Y nos dice en ese pronunciamiento, mire, tiene que ser una sociedad de responsabilidad limitada y tiene que tener otro requisito, tiene que ser de profesiones afines los socios. 2 requisitos. Si cumple esos 2 requisitos, puede seguir, ¿no es cierto?, con el régimen que no quedar afecto al impuesto al valor agregado. Va a depender si al contribuyente le conviene o no quedar afecto a IVA. Pero les, ¿no es cierto?, adelanto eso. Y por último, la última ley que ha salido, que ha tenido muy poca difusión, que es la ley 21.453, que modifica y Perdón, el Gonzalo. código tributario. ¿Cómo? Gonzalo, perdón. Quizá valga la pena, me parece interesante, que tú recapitules sobre la lámina 28 en torno a la exención que favorece los servicios médicos. Ah, Porque, bueno, tú lo puedes explicar mejor, pero quizás para el mejor no, entendimiento. dale. Para que entiendan, lo que Gonzalo plantea es que a partir del 1 de enero del próximo año todos los servicios van a tributar con IVA. Pero con la excepción que muy bien refirió Gonzalo, en tanto no sean sociedades profesionales, que sean de responsabilidad limitada, socios afines, ya se dijo. Pero la ley excluyó específicamente a los servicios médicos, Claro. lo que es re importante. Entonces, en esta lámina que quizás pasó un poquito Sí, rápido, tienes toda la se razón. señala que los servicios, prestaciones y procedimientos de salud ambulatorios que se proporcionen sin alojamiento, alimentación o tratamientos médicos para recuperar la salud propios de prestadores institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas, exención, o sea, en definitiva, los médicos van a estar exentos de esto. Ustedes van a estar exentos. O sea, van a ser beneficiados por esta exención. Hay que entender que la nomenclatura de una exención dice relación con que el impuesto, por su naturaleza, es algo odioso. De ahí viene la expresión impuesto. Es algo que no es mandatado por un tercero, que es el Estado. Las exenciones también son odiosas, porque en definitiva establecen una regla distinta al común, ¿no? Frente a la igualdad ante los tributos. Pues aquí el legislador, en este mensaje y en este proyecto de ley, considera que los servicios médicos no deben estar grabados con IVA. Es una buena noticia para ustedes, nos parece justo además, atendida la naturaleza crítica de la función que ustedes desarrollan. El legislador, ¿no es cierto?, ha querido limitar esto de que quede todo afecto a IVA, que todo quede afecto a IVA, pero hizo este alcance, ha hecho este alcance, lo cual evidentemente es legítimo. Esto ya es ley de la República, pero empieza a regir el 1 de enero del 2023. Ya tenemos esta ley, pero ha pasado a lo mejor desapercibida, ¿ya? Y la segunda ley, que a lo mejor también ha pasado desapercibida, es la ley 21.453, que incorporó un artículo 85 bis del Código Tributario. Y básicamente, ¿qué consiste? Básicamente consiste que los bancos, instituciones comerciales, cooperativas de ahorro y crédito, ¿no es cierto?, le van a tener que informar al Servicio de Impuestos Internos cada vez
que usted en su cuenta corriente, cuenta de ahorro o depósito a plazo supere una cantidad de dinero sobre los 1.500 unidades de fomento. Entonces, esto entraría a regir el 1 de septiembre de este año. Perdón, estará vigente la operación y de este año, pero va a estar vigente totalmente en la operación renta 2023, porque el plazo máximo que tienen para informar los bancos e instituciones es en el mes de marzo, del 2023. Entonces, el servicio se va a enterar de todos los movimientos de todos los contribuyentes en general del sistema bancario. Acordémonos, ¿no es cierto?, que el secreto bancario es un concepto muy polémico en la actualidad. Y aquí le doy el pase a Rubén, porque aquí Rubén va a tratar el proyecto de reforma tributaria y sus objetivos, ¿no es cierto?, la fundamentación y la iniciativa. Ahora, evidentemente, se trata de un financiamiento responsable de la estructura o de los recursos con que cuente el Estado. Ahora, esto es un proyecto, y quien va a tener que decidir son los parlamentarios. Rubén, ¿tú te conectas o yo sigo pasando esto o tú lo tomas? Sí, es que si me da el atributo para... Si me da el atributo... Ahí, ¿sí? Déjame ver. Camila, ahí, perfecto, ahí te dieron el atributo. ¿Se ve? Perfecto. Ya. Colócalo con la copita ahí para. Ok. Le dimos el atributo sin tributo. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Eso. Sí, ahí están. Bueno, básicamente, vamos a volver acá. Este proyecto de reforma tributaria hay que entender que, tal como muy bien señala Gonzalo, se enmarca dentro de una multiplicidad de proyectos de ley. En general, los tributos, ya dije, son una imposición. Cuando suscribimos el contrato social del que habla Jean-Jacques Rousseau y decidimos entregarle al Estado el poder de la fuerza, y entonces que los individuos elimináramos la autocomposición, es decir, la capacidad de hacer justicia de propia mano, también tuvimos que decirle cómo financiar aquello, ¿no? Y entonces, el gasto social, el gasto público, se financia con los tributos. Los tributos son odiosos, pero tienen un destino socialmente genuino. Desde esta óptica, toda reforma quiere recaudar más impuestos, cuestión que es evidente, y corregir asimetrías, emparejar la cancha, como se ha dicho en los últimos años. Pues bien, esto aquí en la prevención inicial, distinguido auditorio, es un proyecto de ley. Por tanto, va a estar sujeto a la discusión legislativa y de ahí entonces estará sujeto a un resultado final que podrá ser este u otro. Las ideas del ministro Marcel son estas. Y tal como dijo la señora presidenta, más de 70 expertos trabajaron en diseñar este proyecto de ley. Hay que entender que Chile está en este excluyente club de la OCDE, ¿verdad? Que de repente nos gusta estar, de repente no. Pues bien, lo que se intenta aquí también es igualar criterios tributarios e impositivos globales al nivel de la OCDE. De ahí que podría ser odioso o no, pero está siendo moderno y está actualizando cuestiones que evidentemente estaban un poco enquilosadas en el tiempo. Por otra parte, no hay ninguna reforma tributaria que no pretenda recaudar, y aquí se pretenden varios puntos del PIB que financien el proyecto de gobierno. Entra el régimen en diferentes etapas, ya lo vamos a ver. El ministro Marcel dice que ha considerado entre las variables macroeconómicas las expectativas de crecimiento, en la variación del tipo de cambio y el precio del cobre. Por tanto, cuando uno diga, ok, va a llegar a recaudar 8 puntos del PIB en régimen, él ha considerado que eso implica la distorsión de estos parámetros hoy día lastimosamente alterados, como ustedes bien conocen, respecto de
estos alcances, ¿no? Los fundamentos de la iniciativa básicamente se centran en el financiamiento responsable tal como se dice ahí, de otras reformas estructurales, como la ampliación de derechos sociales, porque para allá camina la vía social, ¿no? Hacia un Estado quizás que tenga un énfasis de esta naturaleza. Y la diversificación productiva. Esta reforma, dice el mensaje, busca avanzar en tema de equidad tributaria. Los tributos son odiosos, pero se deben a un principio constitucional en esta Carta Fundamental y en la que podamos elaborar en conjunto, y hablan de la equidad y la distribución igualitaria de las cargas tributarias. También se entiende que hay la contribución a aumentar la productividad de la economía y finalmente avanzar en la eficiencia y menores costos de cumplimiento, apoyar a la clase media, etcétera, que son los motivos que fundamentan esta modificación. ¿Cuáles son los ejes, yo diría, meridionales en donde se va a trasuntar esta reforma? Básicamente, es la norma general antiilusión, ¿cierto? La denuncia anónima tributaria, que ya se la voy a explicar, la multijurisdicción, normas de tasación, modifica sanciones penales, y hay algunas facilidades que van a incentivar a las pymes y a las personas naturales. Vamos a entrar a ese detalle, y entiendan por favor bien que esto es un proyecto de ley, va a estar sujeto a la discusión parlamentaria, y por tanto lo que va a resultar no es exactamente esto. Se introduce la figura del denunciante anónimo, una figura que está en el derecho comparado. Cuando los abogados, que son medio lateros para esto, hablamos del derecho comparado, es como cuando ustedes hablan de la literatura, los papers, cuando ustedes hablan de la descripción de una enfermedad que está descrita. Bueno, nosotros hablamos de derecho comparado. En el derecho comparado, esta figura se ha aceptado, así como en materia penal, la delación compensada. Un delincuente que roba como parte de una banda y que da cuenta de la identificación y domicilio de los demás delincuentes, probablemente va a recibir una pena menor en este país y en cualquier país civilizado. En materia tributaria, lo que se quiere es que un tercero que detecte delitos tributarios y haga una denuncia de manera anónima, pero son delitos, no faltas, podrá recibir como beneficio un porcentaje de la sanción económica en caso de que se determine que haya delito. Esto es complejo porque él va a recibir el 10% de la multa. Es decir, yo tengo conocimiento de la comisión de un delito, del resultado económico, o sea, del producto recaudatorio de la persecución penal y civil de ese delito, recibiré yo el 10%. No sin saber leer ni escribir, no, porque voy a tener que investigar. Si acuso falsamente a alguien, recibiré una sanción. Porque no basta que yo diga Juan Pérez es un delincuente tributario habitual, tengo que probarlo, no es simple. En segundo lugar, tal como se señala en esta lámina, si hay una parte involucrada en un delito tributario, podrá autodenunciarse y eso va a implicar un beneficio en que va a recibir una sanción menor, que sería el autodenuncio como una forma de aminorar la responsabilidad penal. También es interesante porque la cifra negra, bueno, Gonzalo quizá es mucho más experto que yo en esto, la cifra negra, cuando le llamamos cifra negra, estimados doctores, médicos y doctoras, es aquella cifra no denunciada de delitos, aquella cifra que no se conoce en el sistema. Bueno, en materia tributaria eso es muy alto. El Estado no puede poner un fiscalizador detrás de cada comportamiento anómalo. Y esto es lo que se quiere incentivar. Aquí lo que se quiere, esto es inteligente porque con esto el servicio ahorra horas de fiscalización, horas hombre, y recibe información valiosa para la persecución de quienes se salgan de la regla. Si ustedes y nosotros pagamos impuestos, ¿por qué entonces un delincuente no lo va a hacer y entonces le sale gratis y queda indemne? Eso es lo que pretende. También y aquí viene un tema bien interesante que es una vez más complejo, y es que se están modificando todos los tramos respecto del impuesto a la renta. Es decir, todos sabemos que el impuesto a la renta a nivel personal está en una escala que llamamos progresiva, hoy día de 0 a 40%. Hay un tramo exento.
si yo gano determinada cantidad de dinero, estoy exento, sobre eso voy a pagar 5%, 10%, 20%, hasta un 40%. El promedio OCDE es de alrededor del 45%. Hay países, claro, en Europa y en Francia puede llegar a 80%. En Chile estaba en el 40%, lo que se estima por debajo del estándar OCDE. Aquí hay un aumento de los tramos y lo que va a intentar es llegar a 43% del tramo superior. Esto, ¿cómo se observa de un modo bien claro? En este cuadro, que lo llamo a pesos porque es medio enredado. Excusen que voy a ver una pantalla lateral porque los números son medio pequeños. Si uno mira esto, la situación actual es que de 0 a 13,5 UTM uno está exento. UTA, unidad tributaria anual. Una unidad tributaria anual son más o menos 700.000 pesos. Este monto es más o menos 700.000 pesos. Este quedaría exento. En el proyecto del gobierno sigue la exención. Quienes ganan mensualmente, ojo que esta tabla es en base mensual. Quien gana mensualmente menos de 777.000 pesos no paga impuestos. En la actualidad, en este margen, en el 4%. Hoy día eso se va a mantener entre 777 y 1.727.000, el 4%. Esta tasa efectiva máxima es porque por cada tramo hay una serie de cálculos complejos y lateros que lo hacen los contadores, que son difíciles, en que hay unos descuentos por tramo. Avancemos más. Si yo gano mensualmente entre 4 millones y 5 millones, ahora voy a pagar 26%. Antes pagaba 23%. Ojo, que cuando hablamos de programa complementario, hablamos de todas las rentas que recibe el individuo como persona natural. Es decir, el ingreso por sus boletas de honorarios, el ingreso por los dividendos de las sociedades, el ingreso por los retiros de las sociedades, es decir, todos los ingresos personales. Este no es el impuesto corporativo a la sociedad, es el impuesto que pago yo, persona natural. O sea, este va a la vena, ya es el impuesto final. Va a cambiar este tramo acá. Y aquí es donde empieza el tramo a ser más duro. Entre 5.100.000 mensual y 6 millones es 35%. Ese tramo antes, hoy día, está mucho más arriba. Y llegamos entonces a 6.300.000 a 8 millones de pesos mensuales, se va a pagar el 40%. Sobre 8 millones de pesos, el 43%. Y aquí está el límite OCDE. Hay que entender que esta dinámica no es lineal, porque la tasa máxima efectiva va a dar cuenta de la carga tributaria final. No sé qué está ahí. Entonces, ¿cuál es el punto? Es que suben los tramos, el impuesto va a ser más alto, van a ser afectadas las rentas que antes no estaban afectadas en tramos superiores. Entendamos que cuando las personas naturales en Chile no están obligadas a llevar contabilidad, por tanto se aplica un costo, una presunción de gastos del 30%. Eso no es lineal. Si yo tengo ingresos por 8 millones, tengo que descontar el 30%, por tanto el tramo va a ser el de más arriba. No es tan lineal, eso les quiero señalar. La tasa marginal en consecuencia, y esto es como un resumen, se va del 40 al 43%. Y perdón, parece que se salió, ¿no? Sí, quedamos en que estabas explicando la siguiente diapositiva, en que hablabas ya de esa que sale algo con los presidentes y los parlamentarios. Esa no Sí. se escuchó nada. Voy con esa. Eso, gracias. Déjame abrirla. Está muteado, o sea. Se elimina ese tramo que tenían antes
transitoriamente, ¿no es cierto?, o permanentemente las más altas autoridades, eso se elimina, ¿ah? Y quedan todos en el 43 sobre ese nivel de renta. Si puede subir la presentación ahí, claro. Ahí está, ¿no? No, está un poquito más atrás. Ah, no, sí, no, se tengo que avanzar. Vamos un segundito. Estábamos... No, más atrás. Ah, sí, tienes razón tú. Estábamos en el tema del presidente de los ministros que se elimina. Eso. Perfecto. Después tenemos, se termina el sistema, todos los sistemas que explicó Gonzalo al principio, que son bastante engorrosos, se van a modificar. Y en este sentido, este proyecto de ley es bastante ambicioso. Y se llega a un sistema desintegrado para grandes empresas, está hablando de la gran empresa, el IDPC, que es el impuesto de primera categoría, no es crédito para los socios. Y se crea un impuesto a la renta de capital, que es del 22%, sobre dividendos o retiros, pero de la gran empresa. Y se establecen nuevos registros tributarios, que es una pega que van a tener los contadores. Como dijo Gonzalo muy bien antes, ya las declaraciones de impuestos no la pueden hacer los individuos, tienen que hacerle los contadores, pues es muy compleja. El proyecto busca eliminar la integración, es decir, que los sistemas no estén integrados, que es un tema bien complejo de explicar, pero básicamente busca que se tribute a nivel corporativo distinto a nivel personal. Esto a nivel de contribuyentes extranjeros, que yo creo que es un tema que es interesante, porque va a traer mayor igualdad entre el extranjero que tributaba en Chile y el local. Por tanto, es una norma muy interesante. En definitiva, el proyecto propone 4 sistemas paralelos de tributación de primera categoría. Y cuando hablo de primera categoría, estoy hablando de la renta empresarial. Primero, un régimen dual, en que la tasa general va a ser de 25%, y en tanto haya dos puntos, este 2% que yo lo invierta en capital de trabajo, o lo reinvierta, lo retenga, para, por ejemplo, comprar equipos, cambiar los rayos, cambiar... Tecnología. Tecnología, claro. Es decir, Investigación y tecnología. Exactamente. Entonces, por ejemplo, un nuevo software que analiza imágenes. Bueno, cuando ocupe el dinero en eso, voy a poder pagar el 25%. O sea, hay un incentivo al uso productivo. En PYME, que aquí está la mayoría, se va a mantener más o menos parecido. ¿Cuál es el régimen PYME? Son los contribuyentes cuyo promedio, aquí estoy hablando de sociedades, sociedades, cuyo promedio de los últimos 3 años en cuanto a las ventas es 1.475 millones de pesos. Quienes están vendiendo en una sociedad, facturando menos de 2.400 en cantidad enorme de dinero, están en este régimen. Este régimen se va a mantener, se agregan nuevos incentivos, y aquí se sigue con el principio de que el impuesto pagado por la compañía va a ser un crédito para el impuesto personal. O sea, si pago 20%, voy a pagar 25% de impuesto en la sociedad, y en la tablita del global que les señalé antes, yo estoy en el tramo del 35, esos 25 se me imputan a los 35 y solo pago 10. O sea, el impuesto pagado por la sociedad se imputa al impuesto final de la persona natural. El ejemplo de 40 es más fácil. Estoy en 25 en la sociedad y personalmente en el 40. Tomo los 25, los aplico al 40 y me queda un 15. Siempre voy a llegar a una tributación final que va a contener lo ya pagado por la sociedad. El régimen de PYME transparente, casi sin cambio, y el régimen de renta presunta se reduce la aplicación. ¿Por qué razón? Porque en definitiva se estima que la presunción como una forma de tributar es bastante odiosa, porque no se puede determinar muchas veces el ingreso, como dijo Gonzalo al principio. Aquí se ven, digamos, involucrados o son incumbentes básicamente los agricultores. Yo creo que ahí va a estar el foco en este punto.
Gracias. Hay un límite a las exenciones, justamente referido a esta materia, en cuanto a que el proyecto limita las exenciones tributarias, el régimen de renta presunta va a bajar su monto, se va a limitar el uso de las pérdidas tributarias. Y eso también es importante porque hay un cierto tráfico de pérdidas, ¿no? Lo digo de esa manera amistosa. Hay un mal uso de las pérdidas. Cuando las pérdidas son reales está bien, pero muchas veces hay grupos empresariales o determinados contribuyentes que son un poco más agresivos, decimos nosotros, o que son asesorados por asesores que son, valga la redundancia, más agresivos, que le dicen, no, hazte una fusión en una empresa con pérdida, con una empresa con utilidad y así no paga impuestos por muchos años. Eso se está eliminando, porque se entiende que había un abuso. ¿Y qué haría Rubén ahí en el catálogo de normas antiilusión ahora? Claro, tú cuéntanos el catálogo porque eso no se ha dicho, Gonzalo, ¿en qué Claro, consiste el catálogo? Claro, lo que pasa es que como dijo muy bien Rubén, esta reforma fortalece la norma antiilusión. Y ahora la norma antiilusión va a quedar determinada, no que la determine el juez tributario de aduanero, sino al interior del Servicio de Impuestos Internos. Y el servicio todos los años está sacando como una especie de librito, que los abogados conocemos y los contadores, que ya va en los 50 y tantos casos, ¿no es cierto? Colocan casos de elusivos, colocan estos casos elusivos y por lo tanto, todo el que quede en ese tipo de conducta, bueno, ya lo van a poder determinar como algo elusivo. Antiguamente, se podía decir que la elusión era algo lícito. Actualmente no, porque en la elusión hay mala fe. Y tiene sanciones muy drásticas, tanto para los contribuyentes como para los contadores, abogados y asesores en general. Eso, Rubén, Claro, querido. o sea, complementando lo que señala muy bien Gonzalo, hay un principio básico que es el principio de lo que denominamos economía de opción. Yo tengo la opción de elegir mi modelo económico y tengo la opción de elegir una vía menos gravosa, porque el Estado no me puede conculcar para que yo elija la más gravosa. Pero cuando mi decisión económica está basada fundamentalmente en evitar un impuesto, pues ya se entiende que eso es una infracción. Les voy a poner un ejemplo de algo lícito. Ustedes van a Viña del Mar, tienen dos alternativas. Bueno, la verdad que tienen bastantes, se van en helicóptero, pero se van en auto. Si van en auto se pueden ir por la autopista y pagan el peaje, o se pueden ir por la Cuesta Barriga y no pagan el peaje. Esa decisión la toman antes de salir de Santiago. Saquemos del ejemplo los tacos, ¿no? Que el taco. Yo tomo la decisión, digo, ¿sabes qué? Me voy por el peaje, voy a pagar el impuesto, porque es una tasa. Y entonces tomo la decisión antes. Pero yo digo, no, yo no quiero pagar el peaje, me parece odioso. La verdad que las 3 lucas, 5 lucas, no me gusta cómo las gasto. Me voy por la cuesta. Esa decisión es mía. Una vez que la adopté, o pago el tributo o no. Cuando el modelo está construido sobre la base de que mi única razón es eludir un impuesto, ahí está el ilícito. Entonces, ¿por qué? Porque mi decisión comercial estuvo vinculada básicamente por lo tributario y no por una decisión previa como el ejemplo del peaje. Otra cuestión que se va a modificar, se pretende modificar, es el límite global a los beneficios con un doble componente. El gasto deducible, que es deducible del 30% que yo les decía que tiene derecho la persona a deducir como gasto. Va a tener un tope ahora de un límite anual de 23 unidades tributarias anuales. Una UTA son 700.000 pesos, por tanto, aquí estamos hablando de cerca de 15, 20 millones de pesos. Sigamos para permitir que ustedes puedan hacernos preguntas. También hay modificaciones en la ganancia de capital e instrumentos bursátiles, porque se entendió malamente se entendió buenamente, porque así fue, que las utilidades en la bolsa no pagan impuestos. Y claro, el capital especulativo
solamente y cotiza en bolsa, no paga impuestos cuando hay compra y venta de acciones. Se entendió que eso no era justo. Y entonces lo que hace este proyecto es corregir esa distorsión. Y entonces la ganancia de capital en instrumentos bursátiles, acciones u otros, hoy cuentan con una tasa preferente del 10%. Este proyecto homologa su tratamiento al de los dividendos, quedando sujetos a una tasa del 22%. O sea, va a ser más alto el impuesto para quienes están en bolsa, ¿no? Ese es un punto que es relevante señalar. Hay otras modificaciones del diferimiento de impuestos finales. Se señala que a nivel mundial está el desafío de gravar las utilidades que se acumulan en sociedades no operativas. Las sociedades no operativas son las especulativas, amigos y amigas. Son aquellas sociedades que no tienen chimenea, que no producen nada, solo especulan con el capital. En esas sociedades postergar la recaudación fiscal. Ustedes ejercen la medicina a través de sociedades o como personas naturales. Pues bien, ustedes cuando atienden a un paciente, tienen que emitir una boleta y pagar un impuesto. Eso se contrapone al que tiene una sociedad meramente especulativa que no tiene una acción, una contraprestación que genere un servicio o venda algo, ¿no? Se establece un tributo de 1,8% entonces al diferimiento, o sea, a la postergación del pago del impuesto en esta sociedad de inversión pasiva. No son muy bien vistas a nivel mundial, porque además han dado cuenta de situaciones que no es que esté aludiendo al proyecto aquello, pero Panama Papers y toda la realidad de sociedades especulativas donde están radicados patrimonios, en muchos casos lavado de activos, están en este tipo de sociedades. Lo que se pretende aquí es que el que especula lo haga y pague un impuesto, aunque sea bajo, pero que lo pague. Y no postergue eternamente el impuesto personal cuando vemos profesionales que todos los meses y todos los años pagamos muchos impuestos. Pues bien, esa es la idea, ¿no? Ninguna empresa de carácter operativo que invierte en la economía real estará sujeta al pago de este impuesto. O sea, aquellas operativas, que es lo que distingue de la especulativa, que invierten en la economía real, la economía del día a día, va a estar sujeto a este tipo de impuestos. Y tiene una escala, como se ve acá, el 2024 va a tener 1%, y el 2025 ya el régimen va a llegar al 1,8%. Hay un impuesto sustitutivo a las utilidades acumuladas. Esto es medio complicado, pero se lo voy a explicar. Algunos de ustedes han escuchado hablar del ISFUT, que es el impuesto sustitutivo a las utilidades acumuladas, que es como una suerte de bonanza tributaria en que el Estado dice, tengo tanto impuesto acumulado en la empresa que voy a permitir que se liberen y paguen una tasa menor. Eso es lo que se va a hacer ahora, una tasa del 10%. Es decir, si tengo utilidades acumuladas, no distribuidas, voy a poder liberarlas de impuestos, saltándome el global los impuestos que ya dije, la tasa del 25, la del 27, pagando por única vez un 10%. Es como, si se quiere, un ofertón. Es decir, libere utilidades acumuladas y págame el 10. ¿Qué busque con esto el Estado de Chile? Recaudar más impuestos por dinero que está emposado en las sociedades y que no está siendo productivo. Dicho sea de paso, esas utilidades acumuladas en general, en muchos casos ya han sido gastadas. Entonces, aquí viene un problema y hay que analizarlo más de fondo, ¿no? Cuando tengo utilidades que son un mero número y no son caja. Ahí está el resumen de este impuesto, 10% 2023-25 y sube a 12. ¿Por qué sube a 12? Por una razón muy obvia, porque están incentivando que yo lo haga luego. Si lo hago luego, pago menos. Si me demoro, pago más. Beneficios para la clase media. Esto es interesante y tiene una doble faz, se lo voy a explicar. Básicamente, va a ser posible, como en otros países, básicamente de la OCDE, que la gente pueda deducir 450.000 pesos mensuales, que significan los 8 millones de pesos anuales, de la renta de arrendamiento, del pago del arrendamiento de inmuebles
O sea, aquellos que arriendan y pagan, por ejemplo, 1 millón de pesos en renta de arrendamiento, van a poder deducir 450.000 pesos como un beneficio del Estado. Y aquí hay un ejemplo. Una persona con sueldo mensual de 1.200.000 y paga 450.000 pesos de arriendo, su base imponible para determinar el impuesto va a ser de 750.000 pesos, que es restarle 450 a 1.200.000. Por tanto, va a pagar impuestos sobre 750. Y como vimos en la lámina anterior, va a quedar exento de impuestos. Esto trae aparejado un problema, que aquellos que tienen inmuebles que arriendan a terceros como dueños y no declaran esos ingresos, van a tener que hacerlo, porque van a quedar expuestos cuando su arrendatario haga uso del beneficio. Tú querías decir algo, Gonzalo, parece, ¿no? No, me leíste bueno, es que esto, me leíste la mente exactamente lo que tú estás diciendo. Esto, ¿no es cierto?, es como el autocontrol de los contribuyentes. ¿Ah? Aquí los contribuyentes se van a autocontrolar. Aquí ya no se va a poder arrendar sin declararlo. ¿Ah? Porque el que tiene derecho al beneficio lo va a declarar. ¿Ah? Eso nomás quería agregar, Rubén. Es una cuestión de fiscalización, básicamente. Claro, y eso es interesante porque, en definitiva, el sistema tributario chileno, que es recipiendario del sistema latino, eh, es cierto que está la buena fe, pero la tradición anglosajona genera, por ejemplo, que el Estado le envía a uno o el cheque de devolución o el impuesto a pagar. Aquí es de autodeterminación. Entonces aquí hay controles cruzados, como bien dijo Gonzalo. Entonces, quienes tengan el arriendo como dueños van a tener que, y el consejo que lo hagan ahora, en la declaración del 30 de abril del 2023, las rentas que percibieron por los arriendos, porque el arrendatario, al hacer uso del derecho, va a quedar en evidencia que ustedes no pagaron el tributo. Eso es como un consejo básico. Los gastos asociados al cuidado de personas menores de 2 años con grado de dependencia severa tienen un beneficio con tope de 550.000 pesos. Esto, evidentemente, es la función social de los tributos. Aquí hay una función social obvia. Se entiende que no se puede, que este gasto es un gasto regresivo y que es justo entonces que es devolvérselo al que dispone de él. Hay un crédito especial para nuevos emprendedores, se lo decimos a la pasada, pero hay que mencionarlo, respecto de que los primeros 12 meses, cuando tengo un emprendimiento, no voy a pagar IVA. Esto es interesante porque lo que está estimulando es la creación de valor, ¿cierto? La creación de startups, de empresas, de pymes pequeñitas, pequeños emprendedores que parten con su negocio chico. Bueno, en los primeros 12 meses el Estado no recarga con el IVA y por tanto tiene un costo menor y se vuelve competitivo y no se ahoga en el marasmo de los chubos. Interesante tema. Ese escalonado, ¿ah? Ese escalonado. Tres meses, 100%, es decir, no paga, después 50% y después el 25%. Va a ser escalonado. Lo ideal es que sea a los 12 meses, es decir, darle al pyme, darle al pequeño emprendedor un periodo de acostumbramiento. Eso se va a discutir mucho en el Congreso. ¿Eh? Claro, claro que sí. Es interesante porque los países desarrollados, y ustedes saben que el 85% de las empresas chilenas es pyme. El 85% del empleo en Chile lo dan las pymes. En los países desarrollados y los nórdicos, las pymes son el eje el eje gravitacional de la economía. Bueno, aquí hay un camino en ese sentido. Después se elimina el IVA al arriendo de inmuebles amoblados destinados a habitación u oficinas. Eso ya no tiene IVA. Esto es una buena noticia. Antes estaban grabados con IVA. Cuestión distinta que nadie lo pagaba. Pero deja de ser grabado con IVA este arrendamiento. Voy terminando acá en mi parte. El régimen simplificado de IVA para el contribuyente extranjero también se modifica eso, no es el caso de ustedes, pero hay una modificación en ese sentido para ser más justo e igualitario con los residentes en Chile. Finalmente, y ahí le cedo la palabra a Gonzalo para la parte final de esta materia,
se modifica lo relativo a viviendas económicas, se elimina el beneficio del impuesto a la renta de viviendas del DFLO. En definitiva, se propone que ahora todos los ingresos generados por arriendo de inmuebles estén gravados con impuestos. O sea, cuando yo arriendo un inmueble de FL2, hoy día no estaba a efecto de impuesto, ahora en el futuro sí lo voy a estar. El impuesto de herencia, hay una serie de normas que van a modificar la valoración de los bienes, y va a haber un cambio radical en esta materia. Gonzalo, te cedo la palabra con la parte final del proyecto. Sí, sigue tú con la... Ya. Moviendo, ¿no? Dale. Eso de herencia, la modificación, lo sustancial va a ser el valor económico, que se va a discutir mucho. Dale nomás. En herencia y donaciones. Y bueno, lo que va a ser muy polémico va a ser la creación de este nuevo impuesto. Un impuesto al patrimonio. Pero este impuesto al patrimonio parte de los 5 millones de dólares. ¿Ah? Entonces, ¿no es cierto? Bueno, aquí algunos dicen, bueno, esto es plenamente justificable. ¿Ah? Y ahí están los tramos, porque ahí veo ¿no es cierto?, que están un poco apurados. Entonces, bueno, el que en el tramo hasta 4.900.000 está totalmente exento, y después, ¿no es cierto?, ya parte de los 5 millones de pesos, es decir, de sobre 4.900.000, 1%, y después el 1,8%. Continúa, Rubén. Bueno, esto, 1 de enero del 2023, va a haber una fórmula de tasación de este impuesto al patrimonio, personas naturales, ¿ya? Continúa nomás. Y el otro impuesto que se ha puesto y solamente para un conocimiento de ustedes, que el royalty a la gran minería, por la explotación de un producto no renovable. ¿Ya? Continúa. Y para, ¿no es cierto?, tranquilidad de todas las personas, esto tiene un curso legislativo. Esta modificación, este proyecto de ley, es una iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo. La tiene el presidente de la República, que ya la envió, pero viene toda la etapa de discusión de la Cámara de Diputados, la Cámara Revisora, y después todo el trámite legislativo. Y es por eso, ¿no es cierto?, que el colegio acá, y yo felicito, ¿no es cierto?, a la doctora y a la directiva, se ha preocupado de plantearle. Ahora, lo que nosotros hemos dicho aquí, todo puede variar, todo puede variar. No es algo, ¿no es cierto?, que el proyecto que mandó el Ejecutivo, ese es el que va a regir. No, porque recién empezó a negociarse en el buen sentido de la palabra, en la Cámara de Diputados, y lo primero que hizo la comisión, ¿no es cierto?, entró a la comisión ya de la Cámara de Diputados, ya el presidente dio cuenta, entró el 7 de junio, y le mandó un oficio a la Corte Suprema. ¿Qué le parece este proyecto? A la Corte Suprema también. Es decir, y aquí van a haber muchas instancias para todos los gremios. Seguramente los van a citar a ustedes, al colegio médico, al colegio de abogados, al colegio de contadores, al colegio de arquitectos, para escuchar ya sea propuestas o otro incentivo tributarios que se puedan proponer. Y esto, ¿no es cierto?, todavía, esa parte todavía no es ley de la República. Todavía está en toda esta etapa de discusión. Claro que, y finalmente les digo que el Poder Ejecutivo quiere que salga este año este proyecto de ley. Quiere que salga este año este proyecto de ley. Pero yo viendo que hay algunos temas que van a haber consenso y hay otros temas que no va a haber consenso. Bueno, yo quiero agradecerle al Colegio Médico esto, y bueno, también la preocupación que ha tenido para todos sus asociados de mantenerlo al día en las reformas, la ley ya vigente y las que se vienen. Y como consejo para cualquier contribuyente, hay que tener un muy buen contador. Aquí hay que tener un muy buen contador y, por supuesto, ver algunos cambios que haya que realizar,
porque lo que hay que pagar es lo que corresponde pagar, pero ni más ni menos. Eso es como un consejo. Rubén, yo ¿Cómo terminé ya. disponible para las preguntas que les quieran formular? Sí, yo tengo tres preguntas. Lidia Díaz pregunta, ¿me están escuchando? Sí, Sí. perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la claridad. Está realmente mucho más claro ahora escucharlos a ustedes, sin duda. Tengo una pregunta acá de Lidia Díaz que dice, ¿qué pasa con las prestaciones médicas que se hacen a pacientes hospitalizados? Ejemplo, estudios radiológicos, biopsias. No sé si la comprendo bien. No sé si ustedes la entienden como para poder responderla, porque yo entiendo que eso va todo en parte Sí. como de los sueldos y por lo tanto está incluido dentro del impuesto que uno paga todos los años, pero no sé si lo leen de otra manera. La vuelvo a repetir, ¿qué pasa con las prestaciones médicas que se hacen a pacientes hospitalizados? Ejemplo, estudios radiológicos, biopsias. Bueno, ahí hay un problema, pero más que bien en la ley del IVA, porque esto en la exención dice que no se incluyen los exámenes médicos, y va a haber toda una discusión, porque incluso el Servicio de Impuestos Internos trató de sacar por vía circular y que quedaran afectos los exámenes médicos. ¿Ah? Los exámenes médicos quedaran afectos a IVA. Y yo creo que ahí va a existir una discusión, ¿no es cierto? Porque dice, los servicios de laboratorio no se incluyen en esta exención de la, pero esta ya es ley, esa ya es ley, esa ya es ley de la República. Pero, por otra parte, hay otro que por otra parte se podría ir a la exención tributaria. Bueno, además dice, esta exención incluye el suministro de insumos y medicamentos y efectuados en la ejecución del servicio ambulatorio, siempre que sean utilizados y consumidos en dicho procedimiento e incluidos en el precio cobrado por la prestación. Entonces yo creo que eso, ¿no es cierto?, está exento. Ahora, falta que el servicio dicte, porque el director del servicio interpreta la ley tributaria. Entonces, como esta va a empezar a regir esta parte de la normativa en enero, todavía no se ha dictado esa interpretación. Y ahí vamos a tener con toda claridad, ¿no es cierto?, poder interpretar bien la disposición del artículo 12, letra E. Y por lo tanto, como eso no es parte de la reforma, sino que es parte ya de una ley, podríamos nosotros también, desde el punto de vista gremial, como acercarnos un poco a precisar la interpretación, ¿cierto? Porque es algo que ya está escrito. Así es. O a tratar de modificar, porque aquí en los temas de salud, ¿no es cierto?, los temas de salud, los exámenes son extremadamente caros porque la tecnología es muy cara, ¿no es cierto? Las máquinas se importan de Alemania, de Estados Unidos, son extremadamente caras. ¿Ah? Y, Ahora, bueno, la señora presidenta, perdón, Gonzalo, la señora presidenta tiene toda razón en cuanto a que no es lobby. Ustedes son incumbentes, tienen una realidad relevante del país, el servicio los va a escuchar, hay una mesa técnica que va a estar redactando el reglamento que le da la bajada a esta norma, porque recuerden que esta norma es general, entonces, y esa circular interpretativa, como dice bien Gonzalo, es una suerte también de legislación, entonces que lo escuchen ustedes y esta precisión se aclare, yo creo que es muy importante, porque el legislador suele ser un poquito grueso en la norma, pero en impuestos internos dicta el detalle en 30, 40 páginas. Yo creo que ustedes se acerquen al servicio, me parece a mí de todos los que perdona, Gonzalo. Qué bueno, muchas gracias. En todo caso, soy la tesorera, la presidenta es la doctora. Perdón, pero usted también está bien involucrado. Claro, pero no quiero hacer usurpación. Después, ahora, la última pregunta que quiero transmitirles es de Francisco Moraga y dice, ¿pago de arriendo equivale a dividendo hipotecario para efectos de descontar la base imponible? No, se redujo el dividendo hipotecario a un solo dividendo hipotecario. O sea, uno puede deducir los intereses del dividendo hipotecario de un solo inmueble. Hoy día que hay una ley distinta, porque otro proyecto, si yo tengo 4 créditos hipotecarios de 4 inmuebles, deduzco los intereses pagados por los 4 créditos hipotecarios. Como se entiende que como el beneficio es para las viviendas habitacionales, entonces no se entiende que alguien viva en 4 casas, digamos.
podría ser, pero es muy raro, ¿no? Por lo tanto, se redujo a a una sola vivienda. Ujú. Bueno, yo les quiero agradecer, creo que ha sido una charla muy interesante. Nosotros recibimos como harta preocupación de parte de nuestros colegas, creo que parte de eso se va clarificando hoy día. Sin duda hay tareas y cada uno tendrá que repetirse en este tema, conversar con el contador y un poco también hacer los cambios que sean necesarios para que esta reforma, en la medida que vaya como clarificándose y llegando a su fin, nos pille, por supuesto, como a todos, limpiamente parados como ciudadanos, ¿no es cierto? Y yo creo que lo más interesante ha sido mirarla, porque yo la leí un resumen, en fin. Lo más interesante es mirarla como de la manera amplia, como lo pudieron presentar ustedes que son expertos, ¿no? Mirarla en el sentido de lo que pretende recaudar, mirarla en el sentido de su mirada como lo que intenta hacer con la mediana y la pequeña empresa, con las grandes empresas, con los impuestos a los súper ricos. Es como un poco darnos cuenta que tiene obviamente mucho más impacto que solamente en el trabajo médico, que sería como de una miopía, ¿no? Y analizar esto como lo que es una propuesta grande que afecta en el fondo todo lo que es intercambio de bienes, capitales, ahorros y el trabajo finalmente de una sociedad entera. Así que yo les agradezco mucho, creo que fue una sesión muy productiva, y bueno, ya podemos contar con ustedes y quizás volver a invitarlos una vez que la reforma esté como un poco más acabada. Gonzalo y Rubén, ha sido un placer y realmente los felicito porque han logrado como que esclarecernos algo a nosotros que la verdad en materia de impuestos la mayor parte de nosotros sabe lo que probablemente ustedes saben de una septicemia. Claro. Es correcto, es Así correcto. que ha sido como una sesión muy, muy interesante y se las agradezco de forma muy, muy sincera. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Gracias por invitarnos. muchas gracias, presidenta subrogante y tesorera, y ¿no? A Camila, ¿no es cierto?, a Margarita también, ¿no?, que hemos podido realizar en términos muy buenos, ¿no es cierto?, esta charla. Así que muy agradecido y estamos a su disposición. Gracias, ya nos veremos entonces más adelante. Chao. Bien, muchas gracias. Adiós. Buenas tardes Hasta a luego. todos los que se conectaron. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.